¿Alguna vez has sentido que tu mente está a punto de colapsar, como si tus pensamientos fueran una tormenta que no se detiene y cada día fuera una lucha por no derrumbarte? ¿Y si te dijera que hay una fuerza invisible, más poderosa que cualquier terapia, más constante que cualquier amigo, más profunda que cualquier libro de autoayuda, una fuerza que proviene directamente del corazón de Dios y que puede transformar por completo tu mente, tu manera de pensar, de enfrentar el dolor, la ansiedad, la depresión y sobre todo tus batallas internas? Muy pocos conocen el poder real que hay en la fe cuando se practica con entendimiento y revelación. Lo que estás a punto de descubrir puede ser la llave que desbloquee una fuerza que ya está dentro de ti, esperando a ser activada por el Espíritu Santo. Esta no es una promesa vacía, es un principio espiritual respaldado incluso por la ciencia. Tu fe puede reconfigurar tu cerebro, fortalecer tus emociones y convertirte en una persona mentalmente inquebrantable. Pero, ¿cómo puede algo tan intangible como la fe tener un impacto tan real en la mente humana? ¿Qué es eso que ocurre dentro de nosotros cuando creemos profundamente, no solo con palabras, sino con todo nuestro ser? En este estudio vamos a entrar juntos en ese misterio. En los próximos minutos vas a descubrir verdades escondidas en la palabra que revelan cómo Dios diseñó tu mente para renovarse y fortalecerse a través de la fe. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo puede intervenir incluso en tus procesos mentales, cómo los pensamientos se transforman cuando son sometidos a la verdad eterna y cómo lo espiritual y lo emocional están más conectados de lo que imaginas. Este es un viaje hacia dentro de ti, pero guiado por la luz de Dios. Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría ser exactamente lo que Dios te ha estado intentando decir hace semanas, meses o incluso años. Y si te atreves a creerlo hasta el final, podría ser el inicio de una libertad mental que no sabías que era posible. Antes de empezar, quiero pedirte algo muy importante. Escribe en los comentarios la frase "Paz en Cristo". Ese simple acto es más que un comentario. Es una declaración espiritual. Es una señal al cielo de que tú estás listo para recibir lo que Dios va a depositar hoy en tu corazón. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video. No lo haces por mí. Lo haces para que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están necesitando una palabra de dirección, de consuelo, de poder. Felicidades por estar aquí. Felicidades por tomar esta decisión de alimentar tu fe. Ahora sí, vamos a comenzar con este estudio profundo sobre cómo la fe en Dios puede hacerte más fuerte mentalmente. Abramos el corazón y la mente. Punto número 1. La mente como campo de batalla espiritual. ¿Qué pasaría si te dijera que tus pensamientos son puertas y cada una de ellas abre paso a una realidad distinta en tu vida? ¿Has notado cómo un simple pensamiento puede derrumbarte o levantarte en cuestión de segundos? ¿Alguna vez te preguntaste por qué la mente se siente como un campo de guerra constante, incluso cuando todo afuera parece estar en calma? Lo primero que necesitamos entender hoy es que la mente no es un lugar neutral. Es un campo de batalla donde se libran guerras invisibles, pero tremendamente reales. Cada pensamiento que aceptamos como verdad puede construir fortalezas espirituales, ya sean de luz o de oscuridad. La fe no es solo una herramienta emocional, es un escudo mental. Y si lo sabes usar, se convierte en una de las armas más poderosas para resistir el caos del mundo y conquistar la paz que sobrepasa todo entendimiento. La ciencia lo confirma. Nuestros pensamientos moldean físicamente nuestro cerebro. Lo que repetimos mentalmente, lo que creemos, incluso lo que imaginamos, crea conexiones neuronales que luego se convierten en patrones. Eso significa que cada vez que eliges pensar con fe,
Estás literalmente esculpiendo una mente más fuerte. Y aquí está el misterio espiritual. Cuando tu fe se activa, no solo se activa el alma, también se activa la mente. ¿Cómo se ve una mente débil? No hablamos solo de falta de inteligencia o concentración. Una mente débil es una mente que se derrumba ante la ansiedad, que se deja llevar por pensamientos de derrota, que permite que el miedo dicte sus decisiones. Es una mente que no ha sido enseñada a resistir. Pero tú no fuiste creado para ser presa del miedo. Fuiste diseñado para tener dominio propio, fortaleza interior, claridad divina. Aquí es donde la fe entra como un factor transformador. Cuando confías en Dios, no solo estás diciendo creo que Él existe, estás reprogramando la forma en la que tu mente interpreta la realidad. Una mala noticia ya no es una sentencia, es una oportunidad. Un día oscuro no es una tragedia, es un terreno fértil para un milagro, porque la fe no niega lo que pasa, pero sí decide cómo enfrentarlo. Jesús nunca prometió una vida sin tormentas, pero sí nos prometió que Él estaría con nosotros en medio de cada una. Y eso, cuando lo crees de verdad, cambia la estructura de tu pensamiento. Ya no piensas como alguien a merced del caos, sino como un hijo de Dios que tiene respaldo celestial. Eso, hermano, hermana, te hace invencible mentalmente. Y aquí viene algo profundo. La mente guiada por la fe se convierte en una antena espiritual. Comienza a captar señales del cielo, a discernir lo que otros no ven, a anticipar lo que viene. No es fantasía, es entrenamiento. Así como un atleta entrena sus músculos, tú puedes entrenar tu mente a través de la fe. Y cada día que lo haces, tu mente se fortalece más. ¿Cómo se entrena una mente con fe? No se trata solo de repetir versículos como mantras. Se trata de confrontar cada pensamiento destructivo con una verdad espiritual. Es mirar a la tristeza y decirle, yo sé que esto no es el final. Es ver una puerta cerrada y declarar, hay caminos que aún no he visto. Es escuchar la voz del fracaso y responder, mi historia no ha terminado. Imagina tu mente como un jardín. Si no siembras intencionalmente fe, crecerán naturalmente las malas hierbas de la duda y la desesperanza. La fe entonces es la semilla, pero también es el agua y también es el sol. Es el proceso completo que transforma tu terreno interior en tierra fértil para pensamientos poderosos, renovados, sanos. Cuando la palabra dice que debemos renovar nuestra mente, no es una metáfora poética, es una estrategia espiritual. Renovar la mente es como actualizar el sistema operativo de tu alma. Dejas atrás las ideas viejas, dañadas, limitadas, y recibes una perspectiva celestial. Esto poco a poco te convierte en una persona emocionalmente más estable, mentalmente más resiliente y espiritualmente más perceptiva. Y aquí está la promesa poderosa que quiero que guardes hoy. Cuando tu mente se alinea con la fe, el enemigo pierde poder sobre ti, porque ya no tiene acceso a tus emociones a través del miedo, ni puede controlarte con pensamientos de derrota. Estás blindado, estás cubierto, estás fortalecido por dentro. Pero ten cuidado, la fe no actúa sola, necesita ser alimentada. Y si hoy estás escuchando esto, no es casualidad. Es porque Dios te está diciendo que es tiempo de fortalecer tu mente para la próxima temporada. Y no será a través de tus propias fuerzas, será a través de una fe entrenada, viva, valiente y activa. Así como un guerrero no va a la batalla sin su armadura, tú no puedes enfrentar la vida sin esta mentalidad forjada en la fe. Porque la verdadera fuerza no se nota cuando todo va bien, sino cuando todo se derrumba y aún así tú permaneces de pie. Y eso, querido oyente, es lo que Dios quiere despertar hoy en ti. Punto número 2. La fe como fuente de resiliencia mental.
¿Qué pasaría si te dijera que tus heridas más profundas no son el final de tu historia, sino el inicio de tu fortaleza? Y si lo que hoy ves como una debilidad emocional fuera en realidad el lugar exacto donde Dios quiere plantar la semilla de tu mayor poder mental. ¿Cómo es posible que personas que han pasado por traumas, pérdidas y rechazos sigan en pie e incluso brillen con más intensidad? La respuesta está en una palabra que muchos conocen, pero pocos entienden profundamente: resiliencia. Y aunque el mundo la define como la capacidad de adaptarse y salir fortalecido de la adversidad, lo que muy pocos saben es que la resiliencia más poderosa no se origina en el carácter ni en la psicología, sino en la fe verdadera. La fe actúa como un amortiguador divino entre lo que te golpea y lo que decides creer. No evita el dolor, pero impide que ese dolor te defina. Cuando permites que la fe sea la base sobre la cual se reconstruyen tus pensamientos, tus recuerdos, tus emociones, entonces estás activando una forma de resiliencia sobrenatural. La ciencia lo ha estudiado. Las personas espiritualmente activas, las que oran, que meditan en Dios, que confían profundamente, desarrollan una mayor capacidad para afrontar el estrés, superar el trauma y reorganizarse después de una crisis. No es magia, es diseño divino. Dios creó tu cerebro con la capacidad de regenerarse, y esa regeneración se activa con pensamientos de fe. Pero no hablamos de fe superficial, no esa que solo se dice con la boca. Hablamos de una fe que se convierte en filtro mental, que examina cada situación preguntando: ¿qué dice Dios sobre esto? Y no, ¿qué siento yo al respecto? Y eso, hermanos, cambia todo. Porque cuando dejas que la fe sea la voz dominante, las demás voces, la del miedo, la del fracaso, la del pasado, comienzan a silenciarse. La fe te convierte en alguien que no se rinde cuando los demás se rinden, que no se quiebra aunque tenga motivos para hacerlo, que se levanta una y otra vez, no porque tenga fuerza propia, sino porque sabe que hay una mano invisible que lo sostiene. ¿Has sentido que ya no puedes más? ¿Que tu mente se ha desgastado por tanto dolor acumulado? Esa sensación es real, pero también es reversible. Y aquí es donde entra la enseñanza que Dios quiere que abraces hoy. La fe es el músculo espiritual que más se fortalece en el dolor, no en la comodidad, no en la rutina, en el dolor. Cuando Job perdió todo, no perdió su fe, y por eso recuperó más de lo que había perdido. No porque Dios premia el sufrimiento, sino porque la fe sostenida en medio del caos activa el respaldo sobrenatural del cielo. Esa misma fe está disponible para ti. Y no solo puede sostenerte, puede convertirte en un testimonio viviente de sanidad mental. Hay una imagen que me gusta usar. Imagina que tu mente es una ciudad. Las heridas, los fracasos, las traiciones han destruido muchas de sus calles y edificios. Pero la fe viene como un arquitecto celestial, con planos nuevos, con estructuras más sólidas, con bases eternas. Poco a poco, esa ciudad comienza a reconstruirse, y cuando alguien te vea y pregunte cómo lograste salir adelante, tu respuesta no será «fui fuerte», sino «Dios fue mi fuerza». ¿Te has dado cuenta de que muchas veces estás más fuerte después de una crisis que antes de ella? Eso no es casualidad. Es la evidencia de que Dios está obrando dentro de ti, aunque a veces ni lo notes. Él no solo quiere que salgas del hoyo, quiere que salgas con herramientas nuevas, que la próxima vez que venga la tormenta, tu mente ya esté entrenada para resistir, no con desesperación, sino con dirección. Por eso es tan importante alimentar tu fe diariamente. Porque la mente se desgasta, pero la fe renueva. La mente se agota, pero la fe respira esperanza. La mente duda, pero la fe declara. Y esa combinación crea dentro de ti una resiliencia santa.
Una firmeza que no se basa en la lógica, sino en el amor de un Dios que jamás falla. Es aquí donde muchas personas se pierden. Intentan fortalecerse por sí solas, leyendo frases motivacionales, respirando profundo, repitiendo afirmaciones vacías. Pero tú tienes algo mucho más poderoso, una conexión directa con el Creador, el mismo que conoce tus pensamientos antes de que los pienses, el mismo que puede transformar un recuerdo doloroso en un testimonio de redención. Hoy quiero que recuerdes esto. Tu fe no solo te conecta con Dios, también te protege de ti mismo, de tus pensamientos oscuros, de tus ciclos destructivos, de esas mentiras internas que has creído por años. Cuando alimentas tu fe, comienzas a hablarte con verdad, con compasión, con propósito. No te sientas mal si hoy te sientes débil. La debilidad no es pecado. El problema es quedarse ahí. Dios no te está pidiendo que seas perfecto. Te está invitando a ser intencional, a tomar cada pensamiento negativo y someterlo al filtro de su verdad, a permitirle que sea tu escudo en los días nublados, a confiar en que incluso cuando no lo ves, Él sigue construyendo dentro de ti una mente firme como una roca. Y si hoy decides abrazar esta verdad, comenzarás a ver cómo lo que te quebró ayer ya no tiene el mismo poder sobre ti, porque algo cambió dentro de ti, porque tu fe está creciendo, porque ahora sabes que no estás solo y que cada pensamiento alineado a la verdad de Dios es un ladrillo más en la fortaleza mental que Él está levantando en ti. Punto número 3. Cómo la palabra de Dios reconfigura tu mente. ¿Y si la Biblia no fuera solo un libro para leer, sino una herramienta para reprogramar tu forma de pensar? ¿Te imaginas lo que pasaría si cada palabra que lees en la Escritura pudiera literalmente modificar la arquitectura de tu cerebro? ¿Has pensado alguna vez que quizás no necesitas cambiar de vida, sino cambiar tu manera de pensar para que tu vida cambie por completo? Una de las verdades más revolucionarias que puedes descubrir en tu caminar con Dios es que la palabra no fue dada solo para informarte, fue dada para transformarte. Cada versículo tiene una carga espiritual capaz de tocar fibras que ningún terapeuta, ningún amigo, ni siquiera tú mismo podrías alcanzar. La Biblia es más que palabras, es código divino, y al ser recibido con fe, comienza a reconfigurar tu mente desde lo más profundo. En el campo de la neurociencia, se ha demostrado que el cerebro es plástico. Eso significa que tiene la capacidad de cambiar, adaptarse, formar nuevas conexiones. Esto se llama neuroplasticidad. Pero aquí está lo impresionante. Cuando repites verdades de la Escritura con fe y meditación, estás guiando esa plasticidad hacia patrones sanos, estables, llenos de propósito. Muchos cargamos patrones mentales heredados, ideas distorsionadas sobre nosotros mismos, sobre Dios, sobre la vida. Y eso ha provocado pensamientos de derrota, baja autoestima, miedo constante, inseguridad paralizante. Pero cuando comienzas a llenar tu mente con la palabra, esos pensamientos se enfrentan a una autoridad más alta y no resisten. Imagina que tu mente es un disco duro lleno de archivos corruptos. La palabra de Dios es el software celestial que comienza a identificar errores, limpiar residuos, eliminar virus y reinstalar el diseño original de tu pensamiento. Por eso no basta con leer por leer. Hay que meditar, rumiar, declarar, visualizar esas verdades hasta que desplacen los pensamientos viejos y echen raíces nuevas. ¿Cuántas veces te has repetido mentalmente que no sirves para nada? ¿Cuántas veces has creído que Dios se olvidó de ti o que no eres lo suficientemente espiritual? La Biblia responde a eso con precisión. No te da solo consuelo, te da instrucción, te da identidad, te da poder.
Cuando tu mente escucha constantemente, soy hijo de Dios, todo lo puedo en Cristo, no me ha sido dado espíritu de cobardía, sino de poder, algo dentro de ti comienza a cambiar. Primero lentamente y luego de forma irreversible. Pero ojo, esto no es automático. La fe no es mágica, es intencional. Hay que alimentar la mente todos los días con la palabra, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando estás emocionalmente seco. Porque es en esos momentos cuando el alma está más vulnerable a las mentiras y solo una verdad constante puede protegerla. Déjame contarte algo profundo. La palabra de Dios es el único contenido que tiene vida propia. No es como leer poesía o filosofía. Cuando lees un versículo con el corazón abierto, ese versículo comienza a leerte a ti. Comienza a escudriñar tus pensamientos, tus intenciones, tus dolores ocultos. Es como si un médico del alma entrara con su luz a las áreas más oscuras de tu mente, no para juzgarte, sino para sanarte. Por eso hay personas que al leer un texto bíblico en medio del dolor experimentan paz instantánea. No es porque ese texto tenga magia, es porque ese texto lleva vida, lleva espíritu, lleva promesa. Y cuando la mente lo abraza, comienza a sanar por dentro. Ahora bien, no se trata solo de leer lo que ya conoces. Se trata de escuchar lo que Dios te quiere decir hoy. En esta temporada de tu vida, la Escritura es tan vasta como el universo. Puedes leer el mismo pasaje 100 veces y en la vez número 100 recibir una revelación completamente nueva. Porque la Biblia no es un libro de información, es un libro de transformación. ¿Estás dispuesto a permitir que la palabra se convierta en tu voz interior dominante? ¿Estás dispuesto a reemplazar tus pensamientos derrotistas por pensamientos celestiales? Entonces comienza hoy. No esperes a sentirte más fuerte, más motivado o más espiritual. La renovación mental empieza con una decisión diaria, no con una emoción. Haz de la palabra tu espejo. Mírala cada mañana y deja que te diga quién eres, qué tienes, qué puedes, qué te espera. Deja que sus promesas sustituyan tus dudas. Deja que sus advertencias te corrijan con amor. Deja que sus ejemplos te enseñen cómo vivir y cómo pensar. Y aquí hay una promesa que quiero que atesores en tu alma. La mente que se rinde a la palabra nunca volverá a estar rota como antes. Porque la Escritura no solo edifica lo que estaba en ruinas, también construye algo que antes no existía. Es tiempo de cerrar las puertas a los pensamientos que te destruyen y abrirle el alma al único mensaje que tiene poder para restaurarlo todo, la palabra viva de Dios. Punto número 4. El poder de la confianza en medio de la incertidumbre. Y si la fe no se tratara de tener todas las respuestas, sino de seguir caminando, aunque no entiendas el camino. ¿Cómo puedes mantener tu mente en paz cuando el futuro parece una neblina espesa que no te deja ver más allá del siguiente paso? Es posible estar firme mentalmente incluso cuando todo en tu vida está cambiando o tambaleando. Uno de los mayores retos para nuestra mente es la incertidumbre. Esa sensación de no saber qué va a pasar, de perder el control, de vivir con preguntas sin respuestas claras. El ser humano por naturaleza busca seguridad, pero la fe en Dios no elimina la incertidumbre, la redime, la convierte en una oportunidad para entrenar nuestra confianza. Y cuando decides confiar, incluso en lo desconocido, algo poderoso ocurre. Tu mente se estabiliza. La confianza no es una emoción, es una posición mental. Es elegir creer que aunque no ves el camino completo, Dios sí lo ve. Y eso es suficiente. Esta forma de pensar no es pasiva, es profundamente activa. Porque confiar no es quedarte quieto. Es avanzar con los ojos puestos en aquel que nunca falla. Cuando no confías, tu mente entra en un modo de supervivencia.
Comienza a fabricar escenarios negativos, a proyectar el peor resultado posible, a sobrepensar cada paso. Esto agota tus emociones, desgasta tu cuerpo y te deja sin paz. Pero cuando decides confiar, cortas ese ciclo. Le estás diciendo a tu mente: ya no necesito tener el control, porque mi Dios lo tiene. ¿Cuántas veces has sentido que perdiste el control de tu vida? ¿Cuántas veces te has llenado de ansiedad por cosas que ni siquiera ocurrieron? Es ahí donde entra uno de los secretos más ignorados por muchos creyentes. La confianza es una disciplina mental, una práctica diaria. No se trata de esperar que el sentimiento llegue, sino de construirlo desde la verdad. Cada día que eliges confiar, aunque tu entorno no cambie, tu interior empieza a fortalecerse. Piénsalo como caminar sobre una cuerda floja con una red invisible debajo. Desde donde estás, no la ves, pero sabes que está ahí. Eso es confiar. No porque el camino sea estable, sino porque quien te sostiene es fiel. Y esa certeza no se siente al principio, se forja con cada paso que das. La neurociencia lo respalda. Cuando tu cerebro cree que está seguro, bajan los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y mejora el funcionamiento de la corteza prefrontal, que es donde se toman las decisiones. Es decir, confiar en Dios no solo tiene efecto espiritual, también tiene impacto físico. Una mente que confía es una mente que respira mejor, que piensa mejor, que elige mejor. Y no me refiero a una confianza ciega, me refiero a una confianza fundada en la historia de Dios contigo. Recuerda ese momento donde no sabías cómo ibas a salir adelante y saliste. Ese problema que parecía imposible y fue resuelto. Esa puerta que se cerró, pero luego se abrió una mejor. Esa es tu evidencia. Tu fe no se construye sobre ideas vagas, sino sobre una historia real de fidelidad divina. La confianza también te protege del autosaboteo, porque cuando no confías, comienzas a tomar decisiones por desesperación, no por revelación. Tomas atajos, abandonas procesos, te aíslas. Pero cuando confías, puedes esperar sin rendirte, actuar sin ansiedad, descansar sin culpa, porque sabes que hay una mano moviendo los hilos, aunque tú no lo veas. Imagina un piloto volando entre nubes densas. No puede ver el horizonte, no ve el suelo, no ve el sol, pero confía en sus instrumentos. Así es la fe. Tus ojos no siempre te dirán la verdad, pero la palabra, la oración, la presencia de Dios son tus instrumentos. Y si aprendes a confiar en ellos, llegarás a destino, incluso en medio de la tormenta. ¿Qué decisión estás postergando por miedo a equivocarte? ¿Qué promesa de Dios dejaste de creer porque aún no se cumplió? Hoy es el momento de ajustar tu enfoque, dejar de mirar solo lo visible y empezar a construir en lo invisible. Porque lo invisible no significa irreal, significa espiritual. Y lo espiritual, cuando se cultiva con fe, termina manifestándose en lo natural. Aquí hay algo que muchos olvidan. Confiar también significa soltar el pasado, porque no puedes avanzar con una mente que sigue amarrada a lo que fue. La fe te entrena para decir: eso dolió, pero no me define. Eso pasó, pero no me detiene. Porque lo que Dios va a hacer no depende de lo que perdiste, sino de lo que estás dispuesto a creer ahora. No importa cuán oscuro esté el camino. La confianza en Dios es como una antorcha interna que no se apaga con el viento. Y cada vez que decides confiar, aunque tiemblen las piernas, estás edificando una mente fuerte. Estás rompiendo la esclavitud del y sí, del no puedo, del nunca cambiará. Hoy te invito a hablarle a tu mente, a decirle: ya no caminarás por temor, caminarás por fe. Ya no reaccionarás con ansiedad, responderás con confianza. Ya no serás dominada por lo incierto, sino dirigida por lo eterno. Porque, querido oyente,
La mente que confía en Dios no necesita entender el camino para seguir caminando. Solo necesita una voz, la de su Padre Celestial, que dice cada día: yo estoy contigo. Punto número 5. Cuando la oración se convierte en fortaleza mental. ¿Y si la oración no fuera solo una forma de pedir ayuda, sino una herramienta para fortalecer tu mente desde adentro? ¿Has sentido alguna vez que después de orar tu mente se aclara, tus emociones se ordenan y tu alma respira diferente? ¿Qué pasaría si descubrieras que no necesitas cambiar tus circunstancias para tener paz? Solo necesitas orar desde un lugar más profundo. Cuando hablamos de salud mental y fortaleza interior, muchas veces se piensa en terapias, en estrategias psicológicas, en hábitos diarios. Y todo eso tiene valor. Pero hay un aspecto que muchos creyentes han subestimado. La oración no solo conecta tu espíritu con Dios, también recalibra tu mente. Orar es mucho más que hablar. Es entrar en una atmósfera que trasciende lo lógico, que quiebra la angustia, que silencia voces internas destructivas. Y cuando oras de verdad, no con fórmulas, no por costumbre, sino con el alma abierta desde tu esencia, entonces la oración se convierte en un refugio mental, en un escudo invisible que protege tu paz interior. La ciencia ha estudiado el impacto de la oración en el cerebro. Se ha demostrado que orar regularmente reduce la actividad de la amígdala, la parte del cerebro asociada al miedo y al estrés. También activa regiones relacionadas con la empatía, la compasión y el pensamiento reflexivo. En otras palabras, orar fortalece literalmente la estructura mental que te hace más resistente emocionalmente. Pero hay algo más poderoso aún. La oración rompe el aislamiento. Muchas veces el dolor mental viene del encierro, del silencio, de sentir que nadie entiende lo que vives. Pero cuando oras, aunque estés solo, dejas de estarlo. Hay una presencia que te envuelve, que te escucha, que responde, no siempre con palabras, pero sí con paz. No siempre con milagros instantáneos, pero sí con una fortaleza que te permite seguir adelante. ¿Cuántas veces has sentido que ibas a perder el control y una simple oración cambió todo? ¿Recuerdas alguna ocasión en la que estabas al borde de colapsar emocionalmente y de repente una conversación honesta con Dios te devolvió la calma? Eso no fue casualidad. Fue la manifestación de una promesa, que Él está cerca del quebrantado de corazón. Pero necesitas intencionalidad. No basta con orar solo cuando todo se derrumba. Necesitas desarrollar una vida de oración que se convierta en tu sistema de defensa mental, en tu línea directa con el cielo, en tu fuente inagotable de claridad. Muchos han hecho de la oración una herramienta de emergencia, pero Dios quiere que sea tu rutina de renovación. Que cada mañana empiece con un diálogo, que cada noche termine con una entrega, que cada situación difícil sea respondida primero con una oración, no con una reacción emocional. La mente se contamina con facilidad. Basta una mala noticia, una crítica, un recuerdo doloroso, y ya todo se desordena. Pero cuando oras con sinceridad, es como si entraras en una sala celestial donde se reorganiza tu mundo interior. Lo urgente pierde su ruido, lo eterno cobra sentido, lo doloroso se vuelve manejable y lo imposible comienza a parecer alcanzable. Imagina que tu mente es una habitación. A lo largo del día, esa habitación se llena de polvo, preocupaciones, pensamientos intrusivos, dudas. La oración es ese momento en que abres las ventanas, dejas entrar la luz, el aire fresco del espíritu y permites que lo contaminado se vaya. Orar es airear el alma, es ventilar la mente, es purificar el pensamiento. Pero no tienes que ser perfecto para orar. No necesitas palabras rebuscadas ni frases religiosas. Lo único que necesitas es honestidad.
Oraciones como, Señor, no entiendo, ayúdame a no caer, dame paz, estoy cansado, tómame de la mano, tienen más poder del que imaginas, porque no es la elocuencia lo que conmueve a Dios, sino la transparencia del corazón. ¿Estás dispuesto a transformar la oración en tu herramienta diaria de sanidad mental? ¿Estás listo para dejar de ver la oración como una obligación y empezar a verla como una fuente de vida, como una conversación que te estabiliza? Empieza poco a poco. Habla con Dios en voz baja mientras caminas. Cuéntale lo que te preocupa. Exprésale gratitud cuando te acuestas. Invítalo a tus pensamientos más oscuros. Y verás como poco a poco esos pensamientos se vuelven menos amenazantes. Porque cuando oras con frecuencia, tu mente comienza a tomar una forma diferente. Tus reacciones se vuelven más sabias, tu ansiedad disminuye, tu claridad aumenta, porque ya no estás solo con tus pensamientos, ahora estás acompañado por la voz del Espíritu. Y esa voz nunca te condena, esa voz te dirige, te consuela, te corrige con amor. Te recuerda quién eres. Esa voz es la que puede sostenerte incluso cuando todo lo demás falla. Hoy, haz de la oración tu trinchera, tu lugar seguro, tu espacio de descanso mental. Porque mientras el mundo grita, mientras los pensamientos se amontonan, mientras los miedos intentan escalar, la oración será tu refugio, y tu mente, fortalecida por la comunión con el Padre, será inquebrantable. Punto número 6. Derribando fortalezas mentales con la verdad. ¿Y si lo que te está impidiendo avanzar no es lo que otros te hicieron, sino lo que tú mismo te has dicho durante años? ¿Te has detenido a pensar cuántas veces has aceptado pensamientos como verdades solo porque los has escuchado repetidamente dentro de ti? ¿Y si las cárceles más fuertes no tienen barrotes, sino argumentos mentales disfrazados de lógica? Existe una realidad espiritual que muchas personas no entienden del todo. Hay pensamientos que no son simplemente ideas pasajeras, son fortalezas mentales, estructuras de pensamiento tan sólidas y repetidas que ya no parecen opiniones, sino verdades absolutas en tu mente. Frases como, yo no sirvo, nunca voy a cambiar, esto es lo que me tocó vivir, Dios no me escucha. No son pensamientos inofensivos, son construcciones internas que bloquean tu avance espiritual, emocional y mental. Y lo más peligroso es que muchas de estas fortalezas han sido levantadas por años de dolor, experiencias traumáticas, rechazos, fracasos y mentiras susurradas por el enemigo, disfrazadas de razonamiento personal. No las cuestionas porque ya forman parte de tu lenguaje interno. Pero hoy Dios quiere que empieces a derribarlas, no con esfuerzo humano, con la verdad. La Escritura nos dice que la verdad nos hará libres. Pero no se trata solo de una verdad general. Se trata de la verdad específica que confronta la mentira específica que habita en tu mente. Si tu fortaleza es nunca seré suficiente, necesitas la verdad que dice, eres obra perfecta de Dios, creado con propósito. Si tu fortaleza es siempre voy a vivir con miedo, necesitas la verdad que declara, no te ha sido dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y esta batalla no es abstracta, es concreta, es diaria, es mental. Tienes que aprender a identificar esas frases que llevas años repitiéndote y someterlas a juicio. Preguntarte, ¿quién dijo esto primero? ¿Dios, mi dolor o mi miedo? ¿Este pensamiento me edifica o me esclaviza? ¿Me impulsa a confiar o me paraliza? Dios te ha dado discernimiento espiritual. A medida que profundizas en la palabra y pasas tiempo en oración, tu espíritu se vuelve más agudo para detectar pensamientos que no vienen de Él. Aprendes a distinguir entre una voz que sana y una voz que hiere,
entre una idea que construye y una idea que derrumba, entre una convicción divina y un argumento del enemigo. Imagina que tu mente es como una ciudad amurallada. Hay fortalezas que fueron levantadas con piedras falsas, con ladrillos de mentira, y esas fortalezas determinan desde dónde piensas, cómo reaccionas, cómo te ves a ti mismo y hasta cómo te relacionas con Dios. Pero cada vez que reemplazas una mentira por una verdad, una muralla se cae, un cimiento se fractura, una torre se desmorona. Pero esto requiere acción. No basta con decir, ya no quiero pensar así. Necesitas declarar con autoridad lo que Dios dice sobre ti. Necesitas alimentar más tu mente con verdad que con redes sociales, noticias negativas o voces humanas limitadas. Porque si no decides con qué vas a llenar tu mente, el mundo lo hará por ti. ¿Cuáles son las fortalezas mentales que hoy te están robando la paz? ¿Qué ideas están gobernando tus decisiones sin que te des cuenta? Puede que las hayas escuchado en tu infancia, que las hayas vivido a través de relaciones tóxicas o que simplemente se formaron como respuesta al sufrimiento. Pero no tienen por qué seguir ahí. Sí es un proceso. Las fortalezas no caen de un día para otro, pero cada día que eliges la verdad, un ladrillo se cae. Cada vez que interrumpes un pensamiento destructivo con una declaración bíblica, estás debilitando su base. Cada vez que confrontas tu miedo con una promesa de Dios, estás arrancando raíces profundas que han intentado atarte durante años. Y no estás solo en esta reconstrucción. El Espíritu Santo es el maestro arquitecto que te guía. Él te muestra las áreas que necesitas revisar, te da las palabras que debes declarar y te fortalece cuando te sientas débil. Porque este no es solo un trabajo mental, es un acto espiritual profundo, es restauración desde la raíz. Hoy Dios te está llamando a ser intencional con tu pensamiento. No puedes seguir dejando que tu mente funcione en modo automático, porque ese piloto automático muchas veces ha sido programado por el dolor, no por la fe. Y tu llamado es vivir desde la fe, no desde la herida. Hazte esta promesa. Voy a revisar lo que pienso antes de aceptar que es verdad. Porque muchas de las cosas que te están angustiando no son reales, son percepciones. Y cuando alineas tu percepción con la verdad eterna, tu mente comienza a vivir en libertad. Una libertad que rompe cadenas invisibles, que transforma tu forma de hablar, que te permite soñar otra vez, creer otra vez, construir otra vez, porque cuando las fortalezas caen, el alma respira y el corazón se vuelve un terreno fértil para lo nuevo de Dios. Punto número 7. Identidad espiritual y estabilidad mental. ¿Y si tu mente estuviera inestable porque has estado viviendo con una identidad que no te pertenece? ¿Qué pasaría si la raíz de tus pensamientos destructivos no estuviera en tus circunstancias, sino en una imagen equivocada de ti mismo? ¿Has llegado a preguntarte quién eres realmente, más allá de lo que otros dicen o de lo que tú mismo piensas cuando estás herido? Uno de los pilares fundamentales para una mente fuerte es una identidad clara y firme. No se puede tener estabilidad emocional cuando el alma vive en confusión sobre su valor, su propósito y su origen. Cuando no sabes quién eres, cualquier mentira puede parecer verdad. Cualquier crítica puede parecer una sentencia. Cualquier caída puede parecer el final. Y aquí entra una de las estrategias más comunes del enemigo: atacar tu identidad. Desde el principio de la historia humana, la serpiente no empezó diciendo «Dios no existe». Empezó sembrando dudas sobre la identidad y el valor que Adán y Eva tenían ante Dios. Porque si logra distorsionar tu identidad, logra controlar tu mente. Y si controla tu mente, puede frenar tu llamado, tu fe y tu libertad. Muchos hoy caminan con máscaras mentales. Se ven a sí mismos como fracasados, como insuficientes, como el que siempre arruina todo, como el que no tiene futuro.
Y lo más triste es que esas etiquetas no las recibieron del cielo, sino del rechazo, del abandono, de palabras crueles lanzadas en momentos vulnerables. Y sin darse cuenta, han construido su manera de pensar, basándose en una mentira que repiten todos los días como si fuera una verdad. Pero escucha esto, tu identidad no se define por tus errores, ni por tus heridas, ni por lo que otros no supieron ver en ti. Tu identidad fue escrita por Dios antes de que nacieras, y esa identidad no se desgasta con el tiempo, no se borra con tus caídas, no se cancela con tus fracasos. Se mantiene intacta, esperando a que la abraces y la vivas con fe. Y si tus pensamientos cambiaran porque tu manera de verte a ti mismo cambia primero, aquí está el principio transformador. Una mente sana nace de una identidad sana, y una identidad sana solo puede venir de aquel que te creó. La ciencia ha comprobado que nuestras creencias sobre nosotros mismos influyen directamente en nuestro rendimiento, nuestras decisiones e incluso nuestra salud. El efecto placebo, donde una persona mejora al creer que ha recibido una medicina aunque solo recibió agua, demuestra que lo que creemos, incluso si es falso, puede cambiar cómo vivimos. Imagina ahora lo que puede hacer una creencia verdadera, respaldada por el cielo, declarada por el Creador mismo. Tú no eres tus emociones, tú no eres tus pensamientos oscuros, tú no eres tus peores días, eres un hijo amado, redimido, portador de propósito. Eres luz, sal, coheredero con Cristo, habitado por el Espíritu Santo. Y cuando esa verdad se instala en tu conciencia, tu mente comienza a operar desde una nueva plataforma. Ya no desde la culpa, sino desde la gracia. Ya no desde la comparación, sino desde la convicción. ¿Cuántas veces te has limitado por miedo a fallar? ¿Cuántas veces has creído que no eres suficiente para cumplir lo que Dios te mostró? Eso no nace del cielo, nace de una imagen distorsionada de ti mismo. Y mientras no la confrontes, tu mente seguirá construyendo sobre arena. Pero hoy puedes empezar a construir sobre roca, la roca de tu verdadera identidad en Cristo. Esa identidad no es una teoría espiritual, es una fuerza transformadora. Porque cuando sabes quién eres, dejas de aceptar lo que no te pertenece. Ya no abrazas el miedo como parte de ti. Ya no justificas tus pensamientos tóxicos como algo normal. Ya no te acomodas en el dolor como si fuera tu hogar. Porque entiendes que tú no fuiste creado para sobrevivir. Fuiste creado para avanzar, para vencer, para manifestar la gloria de Dios. Y esto no significa negar tus luchas. Significa no dejar que tus luchas definan tu identidad. Puedes tener ansiedad, pero no eres una persona ansiosa. Puedes tener días oscuros, pero no eres un fracasado. Puedes haber fallado, pero no eres irremediablemente sucio. Eres alguien en proceso, en restauración, en transformación. Míralo así. Una mente sin identidad es como un árbol sin raíz. Puede verse alto por fuera, pero ante el primer viento fuerte se cae. Pero una identidad firmemente arraigada en la palabra produce estabilidad en medio de cualquier tormenta. El viento puede sacudir las ramas, pero el tronco no se parte. El alma puede llorar, pero la mente no se quiebra, porque hay un fundamento que no depende de emociones ni de circunstancias, sino de verdad revelada. Hoy te invito a hablarte a ti mismo con el lenguaje del cielo, a declarar sobre ti lo que Dios ya dijo, aunque tu entorno diga lo contrario, a recordarte con humildad, pero con firmeza, que tu identidad no es un punto de partida, es una plataforma de autoridad. Porque cuando sabes quién eres, todo cambia. Tus pensamientos se ordenan, tu enfoque se aclara, tu fe se expande y el enemigo pierde la herramienta más poderosa que tenía contra ti, la confusión mental. Así que empieza a repetir esta verdad en tu interior. No soy lo que siento,
No soy lo que otros dijeron, soy quien Dios dice que soy. Y verás cómo paso a paso tu mente comenzará a fortalecerse con una paz que el mundo no puede dar, pero que tú puedes vivir si abrazas tu verdadera identidad. Punto número 8. El silencio interior y la voz de Dios. Y si el problema no es que Dios no te hable, sino que hay tanto ruido en tu mente que no puedes escucharlo. ¿Cuántas veces has pedido dirección, pero solo has encontrado confusión? Y si lo que realmente necesitas no es una nueva señal, sino aprender a silenciar todo lo que te desconecta de la voz de tu Padre Celestial. Vivimos en una era de sobreestimulación, noticias que no paran, redes sociales que gritan, opiniones que nos rodean y una mente que no descansa. Incluso cuando nuestro cuerpo se detiene, nuestros pensamientos siguen corriendo. Y esa velocidad mental, esa saturación constante, es uno de los mayores enemigos de la fortaleza espiritual y mental, porque una mente que nunca se aquieta difícilmente puede discernir. Pero aquí está el principio espiritual que muchos han olvidado. Dios no suele hablar entre el caos. Él habla en el silencio, en la quietud, en lo profundo, en lo sutil. Su voz es como un susurro que no compite con el bullicio, pero sí transforma cuando se le presta atención. ¿Recuerdas a Elías en la cueva? No encontró a Dios en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto, sino en un silbo apacible y delicado. Esa escena no es solo historia, es una ilustración eterna de cómo opera Dios con la mente humana. Él no grita, invita, no impone, espera, y si no aprendemos a callar el ruido interior, viviremos con fe, pero sin dirección, con Biblia, pero sin revelación, con oración, pero sin respuesta. ¿Cuánto tiempo hace que no experimentas un silencio lleno de presencia? ¿Hace cuánto que tus oraciones no terminan con un momento de escucha en vez de solo palabras? Hay un poder escondido en el silencio, pero no cualquier silencio. El silencio intencional, el que eliges para quedarte a solas con Dios, para pausar los pensamientos repetitivos, para apagar las voces humanas y amplificar la voz divina. Ese espacio interno se convierte en tierra fértil para las ideas del cielo. Y no siempre escucharás frases claras o instrucciones audibles. A veces Dios hablará con paz, otras veces con una convicción repentina, otras con un versículo que se destaca como nunca antes. Pero todas esas manifestaciones ocurren mejor en una mente tranquila, enfocada, disponible. La ciencia ha demostrado que cuando una persona entra en un estado de quietud consciente, algo muy similar a la meditación o la contemplación espiritual, el cerebro se reinicia, se regula emocionalmente, se ordena cognitivamente. Los niveles de ansiedad bajan, el pensamiento se vuelve más claro, el cuerpo se relaja, y eso, combinado con la guía del Espíritu Santo, produce una mente fortalecida, centrada, lista para tomar decisiones con sabiduría. El problema es que muchos confunden actividad con efectividad. Creen que estar siempre ocupados es señal de espiritualidad. Pero Jesús mismo se apartaba a lugares solitarios para orar. Se alejaba del ruido para reenfocarse, porque incluso el Hijo de Dios, siendo perfecto, entendía la necesidad del silencio interior. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que apagaste todo solo para estar en su presencia? ¿Has aprendido a desconectarte del mundo para conectarte con el cielo? No necesitas un monasterio para vivir esto. Basta con unos minutos cada día, un rincón en tu habitación, un momento antes de dormir, un tiempo sin distracciones. Y entonces ahí, en ese santuario interior, empiezas a notar que Dios ha estado hablándote todo el tiempo, solo que tu mente estaba sintonizada en otra frecuencia. Hoy te invito a hacer una pausa, a dejar el ruido, a sentarte en silencio delante del Señor.
sin agenda, sin lista de peticiones, sin prisa, solo tú y Él. Y en ese espacio sagrado, deja que su voz sea la más fuerte. Porque la mente que aprende a callar en su presencia es la mente que recibe la dirección más clara, la paz más profunda y la fortaleza más duradera. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar. Amén. Jesús te bendecirá a ti y a toda tu familia.